una mujer y un viejo protagonicen el libro nuevo del escritor, que percuerre minuto a minuto un día na vida d'un paisano y la persona que tiende curialu. Cuando Pepita de Calabaza, la editorial que publica mi libro Centímetro a Centímetro, me pidió que resumiese para la contraportada la historia, simplemente dije 3 frases. Una mujer y un anciano juntos recorren un día en una especie de baile a cámara lenta. Y quizás es el resumen del libro que más me satisface, ¿no? Es el Centímetro a Centímetro narra en detalle, en todos sus detalles, una escena de un día en la que una mujer despierta a un anciano por la mañana y la acompaña durante todo ese día, pues en todas las tareas cotidianas que significan cuidar a una persona que prácticamente no se puede mover, que no puede dar un paso solo, que necesita ayuda prácticamente para todo lo que hace a lo largo del día. Y la escena es una escena continua que empieza con ese levantarse y termina por la noche cuando la mujer ayuda al anciano a acostarse. La escena que se narra en Centímetro a Centímetro en realidad ya estaba en ciernes en alguno de los otros libros que he escrito. Recuerdo, por ejemplo, en Mar Abierto, en el que Jenny, una de las protagonistas, está cuidando a una pareja de ancianos, y también en mi anterior libro, Cómo va a ser la montaña un dios, pues aparece esa conexión entre viejos mineros que sufren la silicosis y que llenan los geriátricos asturianos y mujeres afrocolombianas que vienen del Valle del Cauca y que acaban cuidando a estos viejos, ¿no? Normalmente estos libros los había escrito como una especie de puzzle en el que hay conexiones entre el aquí y el allá, entre, en este caso, América Latina y Asturias, y digamos que era más importante las conexiones que el detalle, aunque había algunas escenas en las que esto ya aparecía brevemente. La idea de Centímetro a Centímetro es quedarse solo con la escena y profundizar en ella. Mientras que las escenas narradas en otros libros, la fuente principal era pues, cosas que me contaba Jenny, que me contaban las mujeres del Valle del Cauca que acabo de nombrar. En este otro caso tuve, digamos, la posibilidad de vivir de cerca la cuestión de los cuidados en un contexto familiar. Entonces, tal y como dice Leila Slimani, una novelista franco-marroquí, los novelistas vivimos de los detalles, y de pronto, para hablar de una escena de cuidados, yo tenía miles de detalles. Entonces, esta conexión personal me permitió pues, poder ahondar mucho en este microclima de un día de cuidados. Pero, en todo caso, en el libro me alejo completamente de un registro autobiográfico y trato de conectarlo más con esta idea de los cuidados y las migraciones. Una cuestión quizás peculiar de este texto de Centímetro a Centímetro es que los personajes son él y ella, no tienen nombre. Yo empecé a escribir el texto utilizando este registro, sin saber muy bien si luego les iba a nombrar con un nombre propio, y finalmente decidí que las cosas funcionaban así y que de alguna manera él y ella representaban a todo anciano o toda cuidadora de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que luego cada uno de ellos va desarrollando una personalidad particular a lo largo del libro. En el caso de ella, sobre todo el texto se fija en todos esos movimientos que va haciendo con el anciano, y lo que tiene que ver con su historia, con su vida, con su origen, está apuntado muy brevemente. Digamos que a veces hablamos del silencio en la literatura, de cómo funciona la capacidad de imaginar de quien lee, y está pensado así, como que el lector o la lectora pueda pensar en ese personaje sin que se nombre demasiado explícitamente su recorrido. Y en el caso del viejo, que está perdiendo la memoria, que tiene un proceso de degeneración neuronal,
pues digamos que interviene con frases que tienen un punto así surrealista a veces, pero que incorporan como otros temas también a la historia, ¿no? Que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con el pueblo y el despoblamiento rural de nuestro país, que tienen que ver con cosas que se dicen desde esa grisura neuronal, pero que de pronto también son lúcidas de alguna manera. El relato lo escribí casi de un tirón, hace ya casi un año, pero luego lo dejé ahí macerar durante unos meses y volví sobre él para completarlo, para introducirle nuevos elementos y sobre todo para depurarlo formalmente. Entonces sí que ha habido una labor bastante minuciosa. El texto, al ser breve, también facilitaba que pudiésemos centrarnos en todos los detalles, en cada palabra, en cada frase. Y también una amiga, Elvira Valgañón, una novelista riojana, con la que tengo mucha complicidad literaria, pues me ayudó en esa tarea de releer el texto, de señalar cualquier frase que quizás no funcionaba por el ritmo, por la repetición, por lo que fuera, de manera que me quedo también muy contento del grado de minuciosidad con la que he podido trabajar frase a frase, línea a línea, como ha quedado el libro. Alguna gente de la que ha leído el texto antes de que se publique dice que es un texto muy duro. Y yo a veces pienso que efectivamente al contar en detalle y sin tapujos pues la intimidad, la cotidianidad de ese cuidado, ¿no? Pues aparecen escenas que son bastante descarnadas. Yo siempre intento escribir desde una cierta contención. No pretendo ni regodearme, ni hacer algo lacrimoso, sino que pretendo escribir desde esa distancia contenida en la que las cosas, pues, no sé, caen por su propio peso. Por otra parte, a mí me parece que en todo caso hay también una voluntad no solo de contar lo duro y lo feo, sino que también hay algo de belleza en la escena entre el viejo y la mujer que lo cuida. Pero en todo caso eso lo tendrá que decidir la gente cuando lea el texto. Le di unas cuantas vueltas al título, como siempre se hace, ¿no? Pero finalmente me convenció centímetro a centímetro por dos cosas. Por un lado, porque habla de la forma del relato, ese detallismo, eso ir despacio contando cada elemento del cuidado, pero también habla de cómo se mueve el viejo. El viejo se mueve muy despacio y con mucha dificultad, entonces se mueve centímetro a centímetro. Así que ese movimiento del viejo, que además es un movimiento que siempre va acompañado de ella, ambos personajes se mueven poquito a poco, centímetro a centímetro, y de ahí el título.